Bueno, el siguiente tema se relaciona con síndrome confusional en el adulto mayor. Generalmente vamos a ver que estas complicaciones se ven en pacientes que tienen algún grado de menoscabo cognitivo, ¿no? Es decir, pacientes que entrarían dentro del grupo de la demencia. Vamos a empezar a definir. Bueno, la clasificación que actualmente se maneja del DSM-5 sustancialmente viene a estar definida, ¿por qué? Por un declive cognitivo significativo y que este va a tener, digamos, impacto en las funciones o actividades de la vida diaria del paciente, ¿no? ¿Qué dominios cognitivos van a estar alterados? Fundamentalmente la memoria, ¿no? Pero también la función ejecutiva, aprendizaje, lenguaje, inclusive las praxias, como vamos a ver más adelante. Entonces, se ha definido como el declive, digamos, comparado con uno o más dominios cognitivos, como los que hemos mencionado, que pueden ser notados por el mismo individuo, por el mismo paciente, o por sus cuidadores, sus familiares, su entorno laboral, social, y que van a interferir con, digamos, su desenvolvimiento, ya sea intrafamiliar, social, laboral, ¿de acuerdo? Es decir, con su autonomía. Y evidentemente tampoco, digamos, para cumplir con los criterios de la definición de la demencia, deberían estar exentos de un episodio o un periodo de síndrome confusional. Entonces, generalmente los algoritmos nos sirven para plantearnos, digamos, caminos diagnósticos, la famosa disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacer con un paciente con estas características? Si es que hay declinación de la cognición, digamos, el paciente puede aquejar esa alteración cognitiva, pero en el examen funcional está normal, entonces puede ser lo que denominan el envejecimiento normal, ¿no? Fisiológico, enlentecimiento en el pensamiento, ¿no? Ciertas características inherentes a la edad. Pero si ya tiene el funcionamiento cognitivo comprometido, entonces debemos ver si es que estas alteraciones tienen impacto sobre las actividades de la vida diaria. Si es así, entonces estaríamos pensando en la posibilidad de una demencia. Si no es así, entonces considerar otras posibilidades que pueden cursar con alteración de las funciones cognitivas de manera transitoria, potencialmente reversibles, como son la depresión o incluso el envejecimiento. Igual, ¿no? Entonces, si tiene este menoscabo cognitivo, hay alteraciones conductuales del estado de ánimo, como apatía, irritabilidad, también tenemos dos caminos. Si es así, entonces hay que observar si es que esto tiene impacto sobre las actividades de la vida diaria, ¿no? Como las actividades instrumentales de la vida diaria, ¿no? La contabilidad, ¿no? Tomar la medicación, etcétera, la alimentación, el alivio personal. Si tiene, digamos, impacto sobre estas, entonces estamos ante esa posibilidad. Si no tiene impacto sobre estas actividades, entonces es menos probable la posibilidad de diagnóstico de la demencia, ¿no? Un poco más de lo mismo. Entonces, si es que estos síntomas tienen un inicio, digamos, y una progresión alrededor de los 6 primeros meses, entonces tendríamos que estar pensando en una depresión, o bueno, hay dos caminos, ¿no? Si es que tiene depresión severa o no. Si es que sí tiene, entonces hay que tratarlos como una depresión. Si es que se le han aplicado instrumentos para descartar la depresión, como el test de Hamilton, que vamos a ver más adelante, entonces estaríamos sospechando en demencia. Si es que no tiene esta cronología, entonces hay que ver lo siguiente, ¿no? Si es que estos síntomas, ¿no? De menoscabo cognitivo, déficit de atención, digamos, alteración de la memoria y todo eso, tiene un inicio agudo, ¿no? De pocos días o pocas horas, ¿no? Corta duración. Entonces, si es así, estaríamos pensando en el delirio, que es el tema de la siguiente exposición. Entonces, todo se relaciona. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro que nos habla de los mecanismos, digamos, o estrategias para prevenir la demencia, ¿no? Acá, los que van a estar basados en un incremento de la famosa reserva cognitiva.
Aquellos pacientes que tienen más reserva cognitiva tendrán menos posibilidad de presentar menoscabo cognitivo o demencia. Pacientes que, a diferencia de lo que dijo una vez un ilustre congresista, no seguro se han enterado, de que el leer mucho producía Alzheimer. Nada que ver, ¿no? Entonces este cuadro le vamos a mandar por su WhatsApp. Entonces, por ejemplo, el nivel de instrucción, la educación, ¿no? Es muy importante también la privación sensorial para el desarrollo de otras discapacidades desde el punto de vista neurológico. Es decir, una persona que tiene la audición conservada, entonces tendrá menos posibilidades de deteriorar el resto de funciones cerebrales superiores. Y el entrenamiento, ¿no? O sea, una persona que está en práctica constante, ¿no? Lectura, ¿no? Operaciones aritméticas, etc., entonces tendrán mayor reserva cognitiva, ejercicios, algunos factores de riesgo cardiovascular también, que si son controlados vamos a ir disminuyendo por ese lado el impacto sobre las funciones cerebrales superiores, y procesos inflamatorios también. Hay factores predisponentes, factores de riesgo que pueden ser incluso modificables, pero otros no, como por ejemplo la edad, obviamente. Y este deterioro cognitivo es, digamos, alrededor del 15% de las personas mayores de 65 años van a tener cierto menoscabo cognitivo, un efecto inexorable, ¿no? del tiempo. Entonces el factor predisponente viene a ser la edad. Dentro de, por ejemplo, tipos de demencias como la enfermedad de Alzheimer, que dicho sea de paso es la demencia más prevalente. Más del 50% de todas las demencias se deben a la presencia de esta enfermedad de Alzheimer. Hay factores genéticos, teoría poligénica, mayor prevalencia en el sexo femenino. La hipertensión sistólica mal controlada es un factor de riesgo que va a ir predisponiendo a la aparición de esta enfermedad, y algunos problemas de toxicidad, ¿no? Demencia vascular, tener en cuenta esos factores de riesgo cardiovascular, incluyendo, por ejemplo, el tabaquismo. Aquí no está considerado, pero es importante considerar el tabaquismo, un factor muy importante. Diabetes, obesidad, sedentarismo, historia de arritmias cardíacas, sobre todo no controladas. Entonces, la etiología va a ser diversa, y de ahí vamos a ir clasificando, sobre todo en dos grandes grupos, ¿no? Las demencias primarias, las secundarias. Y aquí está como que una mezcla de todos los tipos que vamos a ir detallando en algunos casos. Entonces podemos tener las demencias primarias o degenerativas primarias, que pueden ser puras, como la enfermedad de Alzheimer, o aquellas combinadas, ¿no? En las que coexisten una característica, digamos, de deterioro cognitivo más una alteración extrapiramidal, por ejemplo. Entonces esas son las demencias plus. Y las demencias secundarias, las que obedecen a una patología de fondo subyacente. Dentro de las demencias puras, como hemos dicho, la más prevalente es la enfermedad de Alzheimer. Dentro de las degenerativas, en segundo lugar está la demencia frontotemporal, y tenemos, bueno, muy próxima a ella, dentro de las demencias plus, la enfermedad por cuerpos de Lewy, ¿no? O la demencia por cuerpos de Lewy. Están acá otros tipos o subtipos de degeneraciones focales, la demencia semántica, que tiende a ser unilateral, atrofia posterior cortical, etc. Entonces, esto es, digamos, como que para plantearnos en aras de construir el diagnóstico posible, probable de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Deterioro cognitivo, ¿no? Interfiere con las actividades de la vida diaria, o sea, la definición de demencia, y tenemos estas posibilidades. Entonces, para plantear probable enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces que cumpla esos criterios de demencia, obviamente, ¿no? De curso o inicio insidioso, y que tenga, digamos, una historia de deterioro, ¿no? Progresivo, como cualquier otro tipo de demencia. Y también deberíamos descartar otras posibilidades, ¿no? Que cursan también con demencia de tipo primario. Obviamente tenemos que descartar secundarismo, ¿no? Hacer estudios de neuroimágenes, analíticas, si está exento de factores de riesgo, sobre todo cardiovascular, ¿no?
porque estaríamos pensando en una demencia vascular o demencia mixta. Entonces, acá tiene menos peso, digamos, la construcción del diagnóstico, por eso se menciona como posible. Si es que tiene un curso clínico atípico, de repente es un poco más rápidamente progresiva, ¿no? O si tiene una etiología, digamos, multifactorial, ¿no? Tiene factores de riesgo cardiovascular con evidencia de lesiones de tipo isquémico, crónico o uno o más, digamos, infartos cerebrales, o sea, en su momento fueron eventos agudos. Entonces, allí estaríamos hablando de una demencia quizás de origen mixto. Y dentro de las demencias degenerativas primarias tenemos, por ejemplo, la demencia plus, aquellas que cursan con deterioro cognoscitivo y además compromiso, en este caso de los núcleos basales. Otras localizaciones subcorticales, como la demencia por cuerpos de Lewy, que va a cursar con, además de deterioro cognoscitivo desde el inicio y de curso progresivo, cumple con los criterios de demencia. Además presenta, por su compromiso de núcleos basales o ganglios basales, trastornos del movimiento. Este grupo específicamente cursa con parkinsonismo. Entonces está dentro del diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson. Ahora, la misma enfermedad de Parkinson también puede cursar con demencia en alguna etapa, sobre todo en etapas avanzadas de la enfermedad. Se sabe actualmente que la enfermedad de Parkinson, como está dentro de aquellas enfermedades en las que histopatológicamente se encuentran los cuerpos de Lewy, igual que este primer tipo de demencia, pero se sabe que desde el inicio puede presentar el paciente deterioro cognoscitivo. A veces no es tan fácil diferenciar, ¿no?, si es un deterioro cognoscitivo o es una depresión de larga data la que está produciendo el menoscabo cognitivo, ¿no?, sobre todo de la memoria. Entonces allí no es tan fácil diferenciar hasta dónde ese compromiso de la memoria es por la depresión crónica o realmente ya tiene deterioro cognoscitivo asociado a su enfermedad de fondo. ¿Ya? Por eso que se menciona la demencia de enfermedad de Parkinson, ¿ya?, que inicia desde etapas tempranas. Inclusive puede estar considerada alteraciones, digamos, del afecto, depresión, ansiedad y deterioro cognitivo como síntomas premotores de la enfermedad de Parkinson. Ya se considera de esta forma. Bueno, otras entidades menos frecuentes como la atrofia multisistémica, que cursa también con parkinsonismo y además de ello cursa con ataxia de tipo cerebroso. Y otras menos frecuentes, por ejemplo la parálisis supranuclear progresiva, que se caracteriza por presentar parkinsonismo y también alteración de la mirada vertical, o sea, de los movimientos verticales conjugados de los ojos. La enfermedad de Huntington, otra, ¿no?, demencia, digamos, de herencia mendeliana, que cursa con alteraciones neuropsiquiátricas, deterioro cognoscitivo, aparte del trastorno del movimiento que es la corea. Dentro de estas degenerativas primarias, entonces, podemos considerar que lo más habitual es que empiece a partir de los 60, 65 años. Si es antes, bueno, se consideraría de inicio precoz, es lo menos habitual, pero también hay que tener en cuenta. Uno de los primeros ámbitos cognitivos que se altera es la memoria, sobre todo la memoria primero, la memoria de fijación, la reciente, mucho antes que la memoria remota. Por eso que estos pacientes típicamente recuerdan su juventud, ¿no?, su vida adulta inclusive, pero lo que desayunaron o lo que hicieron el día anterior no recuerdan con tanta nitidez. Eso es típico. Y luego va a existir deterioro múltiple de otras funciones cerebrales superiores. Pueden existir síntomas psiquiátricos o conductuales y lógicamente tienen, digamos, impacto sobre las actividades de la vida diaria. Dentro de las secundarias obedecen, pues, evidentemente a múltiples tipos de patologías, como vamos a ver acá. Incluso quizás hay más subgrupos, pero los más conocidos, los más frecuentes están dentro de demencias secundarias. Por ejemplo, la demencia vascular es la que cobra mayor relevancia estadística, ¿no?, por su frecuencia. Antecedente de personas
portadores de factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Hipertensión arterial, sobre todo mal controlada, diabetes, pueden tener dislipidemia y al mismo tiempo un hábito tabáquico, ¿no? Obviamente nocivo. Entonces, y luego del estudio de neuroimágenes se puede encontrar lesiones que revelan alteración isquémica crónica de tipo aterosclerótico de pequeño vaso o presencia de múltiples infartos como eventos vasculares, digamos, marcados en determinados momentos. Ambos tipos de lesiones vasculares pueden cursar con deterioro cognitivo, es decir, con demencia del tipo vascular. Infecciones crónicas, ¿no? O algunas agudas, mucho frío. Sí. La encefalitis herpética, cuya localización, digamos, preferente es a nivel del lóbulo frontal y temporal. Y justo son las zonas que tienen mayor gobierno cognitivo en nuestro encéfalo. Entonces, de ahí que una infección aguda puede generar un daño permanente y el paciente a partir de entonces cursar con una demencia o deterioro cognitivo. Igual las enfermedades priónicas, ¿no? Como el Creutzfeldt-Jakob. La hidrocefalia, también la hidrocefalia, la famosa hidrocefalia a presión normal, que en algún momento de su fisiopatología o en el inicio tuvo seguramente aumento de la presión intracraneal, pero esta a través del tiempo fue compensando, de tal manera que en algún momento se compensa tanto, digamos, la reabsorción del líquido cefalorraquídeo con su menor producción, o bueno, mayor producción de inicio, pero después hay mayor reabsorción del líquido cefalorraquídeo, que ese aumento como que se compensa. Por lo tanto, la presión intracraneal también tiende a adoptar valores normales, la famosa hidrocefalia a presión normal, o algunos le llaman hidrocefalia ex báculo, ¿no? Que es comunicante. Hasta cierto punto es obstructiva, porque dependiendo si es una etiología infecciosa que cursa con alteración de las vellosidades aracnoideas dentro de las granulaciones del mismo nombre, entonces se altera el flujo de líquido cefalorraquídeo. De tal manera que estos pacientes cursan con deterioro cognitivo, alteraciones neuropsiquiátricas inclusive, porque las zonas encefálicas más vulnerables vienen a ser a través de los polos frontales de los ventrículos laterales. Incluso en algún momento suele haber extravasación de líquido sobre el parénquima adyacente, en este caso frontal. Y cursan con ataxia por este mismo motivo y alteraciones esfinterianas. Entonces viene a ser una triada. Y en esa triada cabe volver a mencionar el deterioro cognitivo, ¿de acuerdo? Alteraciones metabólicas endocrinas, ¿no? Por ejemplo, el hipotiroidismo no compensado o subdiagnosticado puede cursar también, ¿no? Aparte de alteraciones afectivas, ¿no? Digamos, disminuye la iniciativa inclusive de esos pacientes, ¿no? Se encuentran hipoactivos, letárgicos y con alteraciones de la memoria en un inicio, y que si esto no se controla puede llevar a instalarse una demencia realmente, ¿no? La enfermedad de Wilson, que viene a ser, por ejemplo, la impregnación de los núcleos basales por exceso de cobre, ¿no? el metabolismo alterado, que se va depositando primero en hígado y después en núcleos basales. Cuando se deposita en hígado, todavía en el cerebro podemos prevenir el depósito de este cobre, porque una vez que se instalan los síntomas neurológicos, incluyendo la demencia, aparte de los movimientos anormales que también puede producir, y la ataxia, entonces en esta etapa ya resulta siendo irreversible. Entonces es mejor el diagnóstico precoz para prevenir las complicaciones neurológicas que hasta cierto punto van a ser catastróficas, discapacitantes. Enfermedades carenciales, como por ejemplo deficiencia de tiamina, claro, ¿no? Tiamina, otras vitaminas B12, ¿no? Es común, ¿no? Que en algún momento hemos hablado, creo, en la anterior clase, ¿no? La deficiencia de vitamina B12 cursaba con alteración a nivel del encéfalo, produciendo demencia, ¿no? Incluso alteraciones del movimiento también, a nivel del sistema nervioso central, pero ya en la médula
produce degeneración espinal subaguda, ¿no? Y a nivel periférico también puede estar relacionada con las polineuropatías traumáticas. Un traumatismo cráneoencefálico que curse, por ejemplo, con contusión hemorrágica a nivel frontal bilateral. Eso tiende a reabsorberse en la sangre, pero suele dejar cicatriz, ¿no? Zonas de encefalomalacia secuelar y que ya, por ende, disfunción de estas zonas frontales, en este ejemplo, ¿no? O puede estar involucrando también al lóbulo temporal. Entonces, a expensas del daño y su distribución y también de su extensión, se presentarán las diversas intensidades de compromiso en el curso de una demencia de este origen traumático. Enfermedades de tipo inflamatorio desmielinizantes autoinmunes, ¿no? Un ejemplo es la esclerosis múltiple también. Entonces, si bien es cierto, clásicamente se ha descrito que esta esclerosis múltiple afecta estructuras subcorticales, ¿no? Digamos, eso es lo clásico, pero se sabe actualmente que la distribución de estas placas desmielinizantes, que no solamente van a ser desmielinizantes, sino también van a producir daño axonal, también producen daño del soma, del cuerpo neuronal, porque se van a encontrar estas placas incluso a nivel subpial o cortical, y de ahí se puede desprender evidentemente lo que estamos discutiendo, ¿no? De acuerdo a la distribución, la cantidad de placas desmielinizantes que finalmente, luego de pasar el proceso inflamatorio agudo, dejan muchas veces esa secuela cicatrizada, ¿no? De gliosis. Bueno, entonces, de acuerdo a la cantidad y su distribución, dará pues los distintos grados de menoscabo cognoscitivo. Hipotóxicos, como por ejemplo, ahí expláyense. ¿Perdón? Plomo, ya. Los metales pesados en general, ¿no? Ahí pueden mencionar a varios, ya, está muy bien. Otro tipo de tóxicos. Ya, etilenglicol también, ¿no? También intoxicaciones agudas, el metanol también. Porque el metanol, como hemos visto en la anterior clase, se impregna no solamente en el cutáneo, en núcleos basales, sino también puede, digamos, producir necrosis en estructuras subcorticales frontales. Profe, ¿qué de los corticoides? ¿También puede corticoides? ¿Corticoides? ¿Uso crónico de corticoides? ¿Puede? Es posible, pero a expensas, digamos, de producir un síndrome de Cushing que puede alterar, digamos, ¿no? Por este mecanismo, por esta vía, la cognición. Ahora, también está descrito que los glucocorticoides, nosotros tenemos corticoides circulantes, ¿no? En nuestro organismo, ¿no? Se sabe que se producen en las glándulas suprarrenales, ¿no? Pero la producción, digamos, descontrolada de estos glucocorticoides tiende a producir una disminución de la plasticidad neural a nivel sobre todo del hipocampo, a nivel del lóbulo temporal. Sabemos que el hipocampo es casi por antonomasia la región de la memoria, ¿no? Entonces, si tiene este efecto sobre la plasticidad neural de esta región responsable de la memoria, entonces está descrito que hay menoscabo de la memoria, o sea, tiende a producir amnesia en sus distintos grados e intensidades. Y esto no solo sucede, digamos, con el aporte o la existencia exógena de corticoides, sino el mismo estrés crónico hace que liberemos de manera descontrolada corticoides. Eso es un efecto fisiológico. Y el estrés crónico no solamente se ve pues, en estudiantes de medicina que están para dar dentro de 3 días el examen de neurología, sino también en personas que padecen de depresión o ansiedad crónica. Ellos tienen liberación en mayor volumen de corticoides. Y este efecto hace que en las personas que padecen de depresión dicen, no, lo típico, doctor, me estoy olvidando de las cosas, ya no retengo. Quizás a alguno de nosotros nos ha pasado en algún momento, ¿ya? Y se debe a este efecto fisiológico que, bueno, en algún momento se vuelve nocivo, ¿no? Para nuestra memoria. ¿De acuerdo? Eso con respecto a los corticoides. Y otros tóxicos, por ejemplo, las drogas de uso ilegal, cocaína, cannabis, tan controversial, ¿no? Que algunos dicen, doctor, el cannabis
me curará la gastritis, me curará la migraña, el Parkinson. Se ha descrito, ¿no?, los receptores cannabinoides, y ahora que está de moda, que sí tiene beneficio para ciertas patologías, incluyendo algunos tipos de epilepsia, ¿no? Pero es controversial también su uso, ¿no? A veces como que se manosea mucho el tema y empezamos a hacer que el cannabis sea la panacea, ¿no?, del siglo XXI. Demencias de origen vascular, lo que estábamos adelantando, ¿no?, un poquito de un recordario, ¿no?, demencias corticales de acuerdo a la distribución de las lesiones, que pueden ser de instalación crónica o aguda. Un stroke a nivel frontotemporal en un paciente que estaba, digamos, con una cognición funcional muy buena de acuerdo a su edad y a su nivel de instrucción, puede a partir de ese momento deteriorar su cognición, memoria, juicio, ¿no?, todo el pensamiento, y tiene impacto sobre las funciones cerebrales superiores. Es decir, una demencia de origen u originada por un evento único. Pero también las demencias de origen vascular crónico es porque hay enfermedad aterosclerótica de pequeños vasos que se va instalando como microinfartos, cada uno de los cuales suele ser asintomático o silente, pero la suma cronológica hace que poco a poco este paciente vaya deteriorando su cognición, ¿no?, aquellos infartos subcorticales. Y en la enfermedad de Wiesbacher es un ejemplo de la enfermedad de pequeños vasos, ¿no?, aterosclerótica. Es aquella que cursa con deterioro cognitivo, es decir, demencia, asociada a neuroimágenes sugerentes de enfermedad de pequeño vaso. Es decir, si tomamos en una tomografía a un paciente con esta enfermedad o este tipo de demencia, encontraríamos hipodensidades periventriculares, ¿no?, generalmente simétricas. Y si es en una resonancia, observaremos alteración de la señal, si es en T2, hiperseñal, si es en FLAIR, hiperseñal, y si es en T1, hiposeñal, ¿no?, igual de distribución periventricular, a lo que se denomina leucoariosis, ¿no? Luego vamos a ver un ejemplo gráfico de eso. Y la demencia talámica, que también, ¿no?, por sus conexiones tálamo-corticales puede cursar, digamos, dentro de la historia de un paciente que presentó un infarto talámico, puede cursar más adelante con demencia de este tipo y de ese origen, evidentemente. Entonces, para plantear el diagnóstico necesitamos los síntomas cognitivos, que ya los estamos detallando de más, inclusive síntomas psiquiátricos que en el curso de la enfermedad pueden presentarse, asociarse, sobre todo del comportamiento, ¿no?, y alteraciones funcionales, ¿no?, va a generar en el impacto en su vida cotidiana. Entonces, ¿qué áreas podríamos detallar un poco, ¿no? La amnesia, en primer lugar por estadística, ¿no?, es la que se deteriora con mayor frecuencia y es la más notoria, ¿no?, porque uno se empieza a olvidar y eso salta a la vista, ¿no? El mismo paciente puede notar esta alteración o su entorno muy próximo. A pesar de que pueden estar otros ámbitos de su cognición ya alterados, pero como no genera tanto impacto como la misma memoria, que es de uso cotidiano, entonces ahí como que es el primer síntoma que sale a reducir. Puede haber alteraciones del lenguaje, lo que se denomina afasia, ¿no? Entonces en sus distintos grados, ¿no? Lo típico es que en una demencia la denominación está alterada, ¿no? Uno de los primeros ámbitos que se altera. Después tienden a alterar la comprensión, ¿de acuerdo? Finalmente, en un grado ya más extremo de alteración del lenguaje, el mutismo, ¿no? El paciente ya con mucho deterioro cognitivo, una demencia muy avanzada, ya no se comunica, no comprende muy bien lo que se le dice, no obedece órdenes, ni siquiera las órdenes sensibles, peor las órdenes, digamos, complejas. Y tampoco tiene una fluencia verbal como para, digamos, esa edad y el nivel de instrucción que tuvo el paciente. Alteración de las capacidades de ejecución de actividades, ¿no?, de aquellas actividades aprendidas, ¿no?, por ejemplo, para manejo de objetos habituales, como por ejemplo el celular, ¿no?, pero antes no había celular. Entonces, por ejemplo, el control remoto, ¿no?,
Típico que el paciente que tiene demencia agarra el control de moto, el remoto y desconfigura el televisor, ¿no? Vuestro smart. Entonces es típico, ¿no? Que esos instrumentos, ¿no? Que tienen, digamos, una secuencia de uso, ¿no? La calculadora, el celular que algunos utilizan, o la computadora, ya no saben cómo prender, cómo acceder a su correo, ¿no? Ciertos, y otros, ¿no? De otros objetos, digamos, más domésticos inclusive, ¿no? El prender el televisor simplemente, o el uso de la cocina, ¿no? Entonces, para encender la cocina a veces dejan encendida la cocina, ¿no? O simplemente no pueden prender la cocina. O sea, que abren la llave del gas y están como que no saben, no pueden utilizar un palito de fósforo, no ejecutan esa actividad que previamente ha aprendido esa persona a praxis. La dificultad o incapacidad para reconocer ciertos objetos o personas también se describe aquí, ¿no? Por ejemplo, para reconocer rostros. Revaliati, a ver, no sé tu nombre, pero tú eres de Revaliati. Rostros. ¿Perdón? Bueno, en realidad hay interacción, ¿no? Entre la frontal, la temporal y la occipital, que es el área visual primaria, porque recuerden, si reconozco un rostro es primariamente por la visión, ¿no? Porque también puedo reconocerlo con el tacto, ¿no? De personas muy familiares, ¿no? Obviamente. Pero y esa incapacidad para reconocer un rostro se llama prosopagnosia, ¿no? Para identificar objetos, por ejemplo. Entonces, ya van a perder esa capacidad. Si nosotros somos acuciosos en el examen neurológico, podemos decir al paciente que reconozca simplemente con el tacto. ¿Qué le estoy dando? ¿No? Una pelotita, un objeto duro, un dado, un lapicero, ¿no? y que reconozca con el tacto. Y si no puede, estaríamos hablando de la estereognosia, ¿no? O astereognosia, porque es la incapacidad, ¿no? De reconocer objetos por el tacto. Las capacidades ejecutivas, por ejemplo, esas secuencias de las que estábamos hablando, ¿no? Las funciones ejecutivas se refieren a, por ejemplo, el desempeño en su vida, digamos, doméstica, ¿no? Hacer, digamos, preparar una comida, o en su vida laboral, ¿no? Ya trabaja como contador y pierde, ¿no? Esa capacidad de realizar las cuentas, ¿no? Con éxito empieza a confundir, ¿no? Tiene desbalances, ¿no? En cuanto a su contabilidad, y dependiendo esto también del tipo de trabajo que uno tenga, ¿no? Entonces también podrá de repente ir al hospital y ya no sabe cómo examinar el séptimo nervio craneal, ¿no? Entonces también estamos en peligro, ¿no? Por eso hay que leer. Desorientación en tiempo y espacio. Bueno, desorientación al fin y al cabo, ¿no? Lo primero que se perdería en todo caso es, o lo más común es, la orientación en el tiempo. Luego viene la orientación en espacio, finalmente la orientación en persona. Aproxexia, ¿no? Que se refiere a la alteración de la atención, ¿no? Algunos pacientes alteran esta capacidad, a pesar de que se describe como un rasgo distintivo del delirio, pero también se describe en la demencia, porque en algún momento van a ver alterada esta capacidad de atención. ¿Y cómo evaluamos la atención de un paciente? Con mioclonus negativo. A ver quién. Ya se van a enterar cuando les pasen el video y cuando compartan, se van a dar cuenta. Listo. Entonces, ¿cómo evaluamos la atención? ¿Hasta qué hora tenemos las clases? 12:40. 4:20. Hasta 4:20. Atención.
Entonces damos al paciente una orden para que ejecute, digamos, una secuencia de actividades, de órdenes. Por ejemplo, mencionar los días de la semana. Es suficiente que al paciente le demos una orden. Mencione los días de la semana y listo. Entonces el paciente sabe que tiene que decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No es necesario que le diga y que sigue, y el siguiente, y después. No es necesario. Una sola orden suficiente y el paciente mantiene esa orden porque tiene capacidad de atención y está ejecutando esa secuencia. Podemos mencionar los meses del año. Para complicarle un poquito le podemos decir que empiece en diciembre y vaya retrocediendo, entonces como que fijamos su atención un poco más a ese paciente. Y la concentración viene a ser simplemente el mantenimiento de esa atención por mucho más tiempo. No hay un corte cronológico que diga hasta que esa atención de aquí para adelante es concentración. Se supone que en este caso ya, en este último caso ya estaría referido a textos, ¿no? Lectura de textos, ¿no? Para que mantenga una, aparte de la comprensión lectora, ¿no? Que mantenga esa atención por muchísimo más tiempo. La discalculia o la acalculia, la capacidad de cálculo aritmético. Entonces, simultáneamente podemos dar al paciente una orden, a ver, va a restar de 7 en 7, empiece en 100 y así sucesivamente. Entonces, que haga el cálculo aritmético y al mismo tiempo estamos evaluando su atención. A ver, ¿quién quiere hacer una resta de 7 en 7? Nadie. Sí, todos tienen iniciativa para el no. Ya, a ver, todo esto evaluamos con el Minimental, ¿no? ¿Perdón? Con el Minimental podemos evaluar todo esto. También, claro. O sea, todo eso, digamos, se va a reflejar en los instrumentos que vamos a aplicar a ese paciente. Podemos hacer de manera, de acuerdo a nuestra experiencia, de manera individual cómo podemos evaluar la náusea, pero si queremos plasmar en un puntaje que nos sirva de un punto de partida, de repente para seguimiento, para valoración cómo está yendo el paciente o respuesta a cierto tipo de tratamientos, necesitaríamos de instrumentos que vamos a ver luego. Entonces, recuerden que la demencia está muy vinculada a síntomas afectivos, dentro de ellas la depresión. Inclusive, miren, hasta la mitad de los pacientes cursan con depresión. Y es como un círculo, ¿no? El paciente que tiene menoscabo cognitivo, del cual ya es consciente el paciente, por lo tanto está impactando en su vida cotidiana, entonces eso le genera cierto grado de frustración, tristeza, pena, melancolía y se establece a través del tiempo y puede generar episodios depresivos. Y si esto es, digamos, como un círculo, no se cierra ese círculo, no se corta esta cadena, puede como que empeorar el paciente, ¿no? A expensas de la progresión de su misma demencia, que podría ser primaria o secundaria, y aparte la misma depresión que puede ir instalándose con mayor intensidad. Otro tipo de conductas como la manía, ideas delirantes, ¿no? Los pacientes se vuelven suspicaces, ¿no? Ideas frecuentes de robo, se vuelven desconfiados inclusive de su entorno familiar más próximo, ¿no? Viene el nieto y dice, no, me va a robar, ¿no? Cierra con candado su baúl, a su cuarto le echa llave, ¿no? Y es frecuente hasta a sus hijos, ¿no? ¿Quién no ha tenido un abuelito que ha cursado así con deterioro cognitivo, ¿no? En alguna etapa de su vida ha tenido ciertas de estas características que estamos detallando? Doctor, disculpe, ¿el término manía se podría referir a obsesivo compulsivo o varía mucho? Dentro de los trastornos afectivos, pues, ustedes han hecho psiquiatría ya. ¿No? Todavía. Ya, entonces, ¿cuándo haces? Los trastornos, por ejemplo, que cursan, o los denominados trastornos afectivos bipolares, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen polos o extremos del estado de ánimo. Entonces, un extremo es el afecto o ánimo aplanado, decaído, deprimido, depresión. Y el otro extremo es el extremo eufórico, verborreico, locuaz, ¿no? Muy dinámico, hiperalerta, ¿no? Manía. Entonces la manía también tiene intensidades, ¿no? La manía es como que un grado más extremo, ¿no? Hay otro término que se denomina hipomanía, ya que es una manía pero de menos intensidad. Eso, bueno, obviamente dominan los psiquiatras, pero más o menos va por ahí la idea.
Entonces hay como que una gama intermedia entre estos dos extremos, por eso que se consideran los trastornos afectivos bipolares subtipos, ¿no? Aquel que cursa con un episodio depresivo, ¿no?, a través del tiempo, ¿no? Aquel que cursa con depresión e hipomanía, o aquel que cursa con manía y con un episodio depresivo. Bueno, hay así subclasificaciones, como para que tengan una idea más o menos general del tema. A eso se refiere más. ¿Dónde estábamos? Alucinaciones. Digamos, las más frecuentes, las visuales. Puede tener alucinaciones auditivas, pero no es lo más frecuente ni lo primario, ¿no? Si es que tiene primariamente alucinaciones auditivas, incluso como que podría orientarnos a pensar que este paciente puede no tener demencia, sino tal vez otro tipo de alteración psiquiátrica, como se describe incluso la esquizofrenia del adulto mayor, ¿no? Entonces, dentro de las alucinaciones, las más frecuentes, las visuales. ¿Y qué tipo de alucinación, por ejemplo? ¿Ah? ¿Cerrón? De ver cosas raras, o sea. Ver cosas raras. Personas, Por ejemplo. personas Claro. que no existen. Sí, bueno, a veces están en un ambiente, ¿no?, en su sala o en el hospital, en algunos casos, y ven una persona y empiezan a conversar con esa persona. O ven una persona pero con actitud amenazante y empiezan a como que entrar en pánico, ¿no?, a llorar, ¿no? Piensan que les va a robar o que le va a matar, o ven animales, o ven personas que ya no existen, de repente sus papás, sus abuelitos, etc. Falsos reconocimientos. ¿Esas alucinaciones pueden estar asociadas a las ideas delirantes? Claro. Porque justo hoy día también hubo un paciente que la esposa refería que en las noches él pensaba que estaban robando la casa. Y siempre decía como, cierra la puerta, y no podía dormir. Claro, exacto. Tiene que ver mucho con esto. Porque pueden tener simplemente esas ideas delusivas. Y recuerden que las alucinaciones son alteraciones de la percepción, ¿no?, ante un determinado estímulo. No, perdón, esa es la ilusión. En ausencia de un estímulo, esa es la alucinación. Entonces, si tiene ideas de robo y de pronto dice, ¿ves? Ya escuché que han abierto la puerta, sin embargo no hay nadie, cuando quien no abrió nada y ya tiene una alucinación. Aparte de la idea delirante, suspicaz, ¿no?, que le genera temor, también puede tener al mismo tiempo alucinaciones. Falsos reconocimientos, presencia de extraños, trastornos del sueño. Esto también es muy típico, ¿no? A veces se invierte el ciclo sueño-vigilia y eso les da, pues, por un lado, la persona que no duerme bien, sobre todo si tiene una enfermedad neurodegenerativa y no tiene sus horas ni la calidad de sueño adecuado, entonces este deterioro va a acelerarse. Entonces lo que se propende es que el paciente duerma bien. ¿Y lo recomendable sería cuántas horas? Dependiendo, digamos, como para su edad ya no están pues las 7-8 horas, ¿no?, que se recomienda para un joven. Los niños duermen más, ¿no?, 10-12 horas, y si son más pequeños, más tiempo. Pero en un adulto son 6 a 7 horas lo recomendable, ¿de acuerdo? Pero hay personas que duermen pues 2-3 horas. Fisiológicamente el sueño es reparador si es que es más allá de las 4 horas. Si es 4 o menos horas, olvídense, ese cerebro se va a deteriorar, así que duerme, pero no en clase. Cambios de personalidad. Puede cambiar o acentuarse algunos rasgos de personalidad. Si esta persona fue, digamos, irritable de joven, ¿no? Hay personas, ¿no?, así, somos diferentes entre sí, y hay personas que reniegan de cualquier cosa. Le dices algo y ya están. Esos rasgos tienden a acentuarse en esta etapa de la demencia, ¿de acuerdo? Entonces, exageración de rasgos previos. Y podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Ustedes, digamos, de vuestra propia experiencia, ¿no?, conocen personas, ancianitos, abuelitos o familiares, y seguramente experimentan esto, ¿no? Se acentúan ciertos rasgos.
Y pueden aparecer algunos otros, ¿no? Recuerden que la demencia puede tener varias causas. Entonces, si una persona presenta un evento vascular frontal o un traumatismo igual con efecto frontal, puede cursar desinhibido, ¿no? Hay desinhibición, incluso desinhibición sexual, erotomanía, ¿de acuerdo? Se vuelven pues los abuelitos así conquistadores, ¿no? Verborreicos, ¿no? Entonces pueden aparecer otros rasgos que no tenía previamente, ¿de acuerdo? Trastornos de comportamiento también, ¿ya? Entonces tienden al vagabundeo, comportamientos repetitivos, ¿no? Estereotipias, empiezan a arreglar, ¿no? Una mantita la doblan, la acomodan, después se dan la vuelta, otra vez la desdoblan y la vuelven a acomodar de otra forma diferente, y eso hace, ¿no? Conductas repetitivas. Bueno, esto ya lo mencionaba anteriormente. Y trastornos de la alimentación, aparte de que, bueno, pierden se altera la praxia de su propio autocuidado, no comen bien, no se llevan el alimento a la boca, no se derraman, entonces su alimentación también va a alterarse, aparte de que pueden cursar con hiporexia, si es que cursan con depresión, ¿no? También, ¿no? Pierden esa iniciativa, ¿no? Aparte de su autocuidado, también de la alimentación. Y finalmente, en grados avanzados, incontinencia esfincterial. Las actividades instrumentales de la vida diaria, ahí tienen algunos ejemplos. Y las otras actividades básicas, las de autocuidado, ¿no? Higiene, alimentación, es típico, ¿no? Que una persona que fue muy pulcra, muy joven, ya tiene descuidada su higiene, ¿no? Cuando están en la etapa de demencia. Entonces tenemos que recabar los datos lo más ampliamente posible, ¿no? Respecto a sus antecedentes, exposición incluso a exposiciones ocupacionales, ¿no? Para determinar si tuvo exposición a tóxicos, metales pesados, ¿no? Hay personas que han sido mineros durante 40 años y acuden a la consulta con algún tipo de movimiento anormal, aparte de deterioro cognitivo. Entonces allí no estaríamos hablando o pensando primariamente en enfermedad de Alzheimer, ¿no? Estaríamos pensando en una demencia de tipo secundario. La valoración cognitiva, como habíamos mencionado y ustedes también hace un momento, aplicamos ciertos instrumentos. Algunos son, digamos, de fácil aplicación porque son cortos, ¿no? Se pueden aplicar en el consultorio externo. O algunas otras escalas, otros test más elaborados que ya los aplican los neuropsicólogos, ¿no? Por el tiempo, porque incluso esto demanda, digamos, la evaluación en 2 o 3 días de sesión o de evaluación. Bueno, aquí algunos pequeños ejemplos desde el reloj. Y algunas discapacidades también hay. Los índices de Bartel, CAS, el cuestionario de actividades instrumentales de la vida diaria y también el cuestionario para las actividades básicas de la vida diaria. Igual, se establecen puntajes y son puntos de partida para ir digamos, valorando la evolución del paciente, ¿no? Ya sea en mejoría o lo contrario. Y también para más o menos enmarcarnos en qué aspectos de sus actividades básicas o instrumentales y en qué aspectos de sus funciones cognitivas está más comprometido el paciente, como para poder dar mayor énfasis en su, digamos, la rehabilitación neurocognitiva, que no tiene mucho nivel de evidencia, pero es, digamos, una de las herramientas que tenemos de rehabilitación que podemos ofrecer al paciente, ¿no? En aras de poder estimular ese cerebro que, a pesar de estar deteriorado y el paciente tener avanzada edad, todavía goza de plasticidad neural. Y sabemos que la plasticidad neural nos da la capacidad para seguir estableciendo nuevas sinapsis, es decir, nuevas conexiones y por ende nuevos aprendizajes. Ya no tendremos esa capacidad como de un niño, pero sí, eso nunca se pierde, ¿no? Será mínimo el porcentaje o mucho menor en un anciano, pero existe. Entonces, digamos, esa es la oportunidad que tenemos como para poder seguir estimulando ese cerebro y no darnos por vencido, ¿no? No es que un paciente abuelito con todo ese menoscabo y con todas las secuelas neurológicas, digamos, y ya no se puede hacer nada por el paciente. Siempre hay algo
que se puede hacer. Y a veces mucho más de lo que imaginamos. Ya para diagnosticar de forma diferenciada con la depresión en la escala de Hamilton, entrevista familiar, algunas pruebas de laboratorio, sobre todo si estamos asistiendo a una persona de la que estamos sospechando una demencia secundaria. Las neuroimágenes que nos van a orientar también, sobre todo a la alteración, digamos, morfológica que está sufriendo el encéfalo. Y si es una demencia de origen secundario como hidrocefalia, algún tumor, también vamos a poder identificarlo. Y recuerden que las secundarias son algunas potencialmente reversibles, ¿no? A diferencia de las primarias degenerativas. Aquí tenemos varias secuencias. ¿Esta qué es? ¿Qué secuencia? De 1. ¿Y esta? No, ¿qué secuencia de resonancia? Este es T2, ¿no? Este es FLAIR. Esta es imagen por densidad de protones. Es una menos frecuente, ¿no? Seguramente es lo mismo. Pero T2 sí han visto en sus rotaciones. En el Hipólito hemos visto resonancias. Claro. Sí hemos hecho hasta cursillo de resonancia en la imagen. ¿Dónde están los del Hipólito? Nadie, allá, Ricardo. Grace. No sé sus nombres porque no han contado con los son del Hipólito. Entonces hay incluso las neuroimágenes funcionales que nos sirven para determinadas características. Acá podemos tener ejemplos, un seguimiento imagenológico a un paciente. Esto fue en el 93 todavía, hasta el 2004. ¿Cómo fue alterándose? Observamos, ¿no?, que en esta primera neuroimagen ya hay signos de atrofia o pérdida de volumen, sobre todo cortical. Inclusive podríamos decir subcortical, porque el tercer ventrículo es un poquito también, ¿no?, y progresa, pero bueno. Y a nivel cortical temporal vemos la profundidad y amplitud de esos surcos y adelgazamiento del parénquima cerebral. Y a medida que pasa el tiempo, vean cómo el hipocampo, que es esta parte medial del lóbulo temporal, va adelgazándose, y ese espacio que queda, los cuernos temporales, se van como que dilatando. Y finalmente acá tenemos unas cortezas delgadas, el hipocampo muy atrófico, con un gran espacio ventricular temporal, el polo temporal. En el curso de ¿cuánto? 11 años. Seguramente la clínica también ha sido muy florida de este paciente en cuanto a su demencia. Otro tipo de demencia, por ejemplo, las semánticas que cursan con asimetría de la atrofia, por eso se caracterizan en el hemisferio dominante, en este caso, ¿no?, izquierdo, asimétrico. Las demencias de origen vascular, múltiples infartos, ¿no?, a lo que denominábamos hace un momento, asociando a la enfermedad de Bisbanke, la leucoaraiosis, ¿no?, que en este caso son imágenes de resonancia y se ven la mayor intensidad de señal a nivel periventricular, muchas confluyentes, algunas aisladas, ¿ya?, a lo que se denomina leucoaraiosis. Incluso esta leucoaraiosis en una resonancia se puede clasificar en grados, ¿no?, pero bueno, eso creo que ya no tiene mucha trascendencia. Pero por si acaso les digo, los grados de Feiskas se escribe fasecas, así, ¿no?, como cenas, y clasifican en 3 grados. Aquí podemos tener la imagen de la enfermedad por priones, ¿no?, donde la intensidad de señal a nivel del núcleo caudado y la parte anterior del putamen se observa en esta secuencia de resonancia, y acá a nivel cortical inclusive en las regiones parietales. Las neuroimágenes funcionales, esta tomografía con emisión de positrones también, ¿no?, compara la captación normal de los isótopos marcados y en un deterioro cognitivo leve y finalmente en una enfermedad de Alzheimer. Dentro de los objetivos para el tratamiento de la demencia, uno es hacer algo por la función cognitiva.
Si tiene alteraciones conductuales o manifestaciones neuropsiquiátricas, también tratar la depresión, problemas conductuales que puede tener impacto sobre el mismo paciente o sobre su entorno, ¿no? Si se vuelven irritables, agresivos, y sobre las actividades de la vida diaria. Ya, obviamente el tratamiento etiológico, si es que determinamos que es un secundario a alguna patología curable o reversible, y para los síntomas cognitivos, los fármacos nootrópicos, ¿no? Los fármacos nootrópicos como el piracetam, el acetilcarnitina, está la memantina, todos esos, ¿no? Que nootrópicos más o menos significa aquellas drogas denominadas clásicamente las drogas inteligentes, porque estaban dirigidas a este tipo de pacientes. Y en la enfermedad de Alzheimer, aquellos que, bueno, aquí sí hay niveles de evidencia, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer, los fármacos que aumentan la neurotransmisión colinérgica, inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no? Donepezilo, ribastipina, tacrina, galantamina. Tratamiento de los síntomas psiquiátricos, habíamos dicho, ¿no? Si tiene alteraciones de irritabilidad extrema, incluso hetero o autoagresividad, entonces podemos tratarlo con neurolépticos. Vamos a ver luego qué neurolépticos podemos utilizar. Antidepresivos para los casos que cursen con depresión, obviamente. Y las benzodiazepinas que pueden ayudar en una primera etapa del tratamiento como ansiolíticos, incluso también por su otro efecto hipnótico, también en pacientes que sufren de insomnio. Pero no se recomienda por periodos prolongados porque se está asociando las benzodiazepinas con uso crónico con mayor deterioro cognitivo. O en personas que usan benzodiazepinas por periodos crónicos que no tienen menoscabo cognitivo, también se asocia a la producción de deterioro cognitivo. Mucho cuidado entonces con las benzodiazepinas de uso crónico. Donepezilo, algunas dosis, acá pueden ustedes observar, ribastipina, incluso se usan en parches, la galantamina. Por ejemplo, acá la memantina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es un inhibidor o antagonista de los receptores de glutamato. Este tipo específicamente que es un ionotrópico. Habíamos dicho, ¿no?, que hay una suerte de excitotoxicidad, ¿no?, como uno de los mecanismos de acción. El glutamato, que digamos la liberación indiscriminada o mayor a lo que se necesita, produce la toxicidad neuronal, producto de la acción de este neurotransmisor excitatorio, lo que se denomina excitotoxicidad. Entonces, esa parte de su mecanismo está como que tratando de ser controlada por este medicamento, la memantina, bajo este efecto, ¿no?, sobre uno de los receptores de glutamato. Y los demás, bueno, los que ya hemos mencionado, ¿no?, son inhibidores de la colinesterasa. Algunas otras drogas coadyuvantes ya para las manifestaciones conductuales, como los antipsicóticos, por ejemplo la risperidona, quetiapina, el haloperidol, sobre todo en episodios de agitación psicomotriz, ¿no?, o cuando tiene episodios también de irritabilidad, intranquilidad, hasta agresividad también se le puede dar, ¿no? Incluso tienen presentaciones en gotas para que puedan ser administradas en su domicilio. Estabilizadores del estado de ánimo, ¿no? Ustedes ya saben, ¿no?, la carbamazepina, el valproato, algunos antidepresivos. Hay que tener en cuenta de todas maneras la farmacocinética de estas drogas. Recuerden que estos pacientes son polimedicados generalmente, ¿no?, a esta edad. Entonces hay que tener en cuenta sus interacciones para no poder, para evitar causarles algún efecto adverso, incluso iatrogénico, ¿no?, porque si no tenemos un buen conocimiento de la farmacocinética, podemos cometer ciertos errores. Antidepresivos tricíclicos, que así como antidepresivos ya no se usan mucho porque hay drogas más modernas ahora, ¿no?, los ISRS, ya selectivos. La mirtazapina, por ejemplo, como un antidepresivo, ¿no?,
serotoninérgico, noradrenérgico, pero también es útil en aquellas personas que además de tener síntomas afectivos cursen con insomnio, porque es un buen inductor de sueño, sobre todo en personas adultas o adultas mayores. Entonces se puede utilizar generalmente a dosis bajas. La tableta viene de 30 acá en nuestro medio, entonces la cuarta parte de la tableta con una dosis inicial se recuerda. De ahí ir titulando la dosis de acuerdo a la respuesta que tenga el paciente. Entonces, algunas medidas generales que pueden ser orientadas por el personal de enfermería si es que está hospitalizado o simplemente por el médico, y es, digamos, como que de la práctica diaria en nuestros domicilios. Medidas de seguridad, ¿no? Algunos hábitos de las actividades de la vida diaria. A veces es necesario inclusive darles ayuda, ¿no? Como agendas, una libreta donde lleve anotados los horarios de la administración de sus medicamentos. Eso también les ayuda al mismo paciente a seguir su autocuidado, pero ayudado en ciertos parámetros, ¿no? Como ciertos hábitos o agendas, recordatorios, apoyo psicológico. ¿Y ya acabó? ¿Alguna pregunta? Lo ideal es ver así a los abuelitos contentos. Bueno, a algunos nos sensibiliza más que a otros quizás, pero el mensaje es ese, ¿no? El que estábamos comentando hace un momento. A veces consideramos al paciente anciano, sobre todo si ya tiene múltiples manifestaciones neurológicas, secuelas de infarto, ¿no? Semipostración o hasta postración, que no se puede hacer mucho por ese paciente, pero podemos hacer mucho más de lo que nos imaginamos inclusive. Y uno de los, digamos, de nuestras premisas en todos los pacientes, que también obviamente incluye al anciano, y que porque tiene múltiples patologías o comorbilidades también está como que más propenso a presentar dolor de distinto tipo, etiología y cronología. Y el dolor crónico es un acompañante constante o frecuente de los pacientes ancianos. Entonces también hay que aliviar el dolor. Si no está considerado acá, pero es como que un adyuvante terapéutico, el control del dolor, ¿no? Puede tener artrosis, puede tener polineuropatía o herpes zóster con una neuralgia posherpética. Entonces cualquier forma de dolor, sobre todo crónico, perturba mucho al paciente y puede alterar su estado de ánimo. Y ese estado de ánimo alterado de forma crónica, recuerden, los glucocorticoides puede alterar su cognición, su memoria, ¿no? El paciente empieza ya a distraerse, ya no retiene la información, le dan encargos, llaman por teléfono, ¿alguien me llamó? No, y después resulta que llamaron 3 veces preguntando por esta persona. Entonces, como que podemos mejorar su calidad de vida, digamos, abordando de manera multimodal las patologías que aquejan a los ancianos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?